de la credibilidad de nuestra fe. Esto nos enseña el apóstol Pablo, nos enseña Hechos, que si Cristo no hubiera resucitado, su estatus sería igual que la de un filósofo, la de un poeta, la de un líder religioso, político. Sería como todas las religiones del mundo. Pero la resurrección es, hermano, la prueba o es la credibilidad de nuestra fe. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, él no hablara más de ese evangelio. En vano sería cargar una Biblia, en vano sería venir a la iglesia. Pero más ahora, dice Pablo en 1 Corintios 15:20, Cristo ha resucitado, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primer testigo de eso. Es decir, que lo que sella nuestra fe es saber que nuestro amado Señor resucitó y es más que cualquier líder religioso político. La resurrección también, número 2, demostró la derrota eminente de Satanás, de sus aliados, de su poder. Decirle esta mañana que cada vez que usted tiene un milagro, Satanás es vencido. Decirle esta mañana que cada vez que usted ora, que cada vez que usted recibe el favor de Dios, Satanás es burlado, porque eso le está diciendo el Señor: en la cruz yo pagué por todos los que están aquí y por todos los del mundo. Cada vez que recibimos el favor de Dios, Satanás sabe que en la cruz del Calvario nosotros obtuvimos el favor inmerecido de Dios. Entonces la resurrección demuestra la derrota eminente de Satanás, pero también la resurrección burló la muerte y nos abrió la puerta a la inmortalidad y la glorificación. Pablo dice que si no hay resurrección, usted y yo no volveríamos de la tierra. Pero la Biblia dice que por la muerte de Cristo, usted y yo vamos a recibir la inmortalidad. En otras palabras, dice que Cristo es la primicia de los que durmieron o murieron, para que usted me entienda. Pero de allí los levantará, a tal grado que la promesa es que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y la muerte quedó burlada, porque la resurrección nos garantiza que tenemos inmortalidad o vida eterna a través de Cristo. Pero también la resurrección nos testifica que el reino de Dios es eterno. Estamos del lado correcto, estamos del lado del reino eterno. Ahora, ¿cómo vivía el evangelio los primeros cristianos? ¿De qué manera ellos lo vivían? Hechos capítulo 4, hermano, nos muestra algunas verdades, cómo ellos vivían la resurrección. Yo quiero hablarle así un par de minutos en unas cuantas que encuentro en el capítulo 4. Y número 1, dice la Biblia en Hechos capítulo 4 que los del concilio, que la guardia del templo, que los saduceos y que las autoridades religiosas y cristianas de aquel momento llegaron donde los apóstoles y les hicieron una pregunta: ¿con qué potestad hacen esto? Miren, queremos hacerles una consulta. Los llegan para interrogarles, amenazarles, y les dicen, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto ustedes? ¿Por qué le dicen eso? Porque en el capítulo 3 Pablo le había dicho a un hombre: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos dicen: ¿cómo es posible que estos discípulos, que no eran contados entre las autoridades religiosas, tienen potestad? Pero la Biblia dice que en el templo y en las casas no cesaban de hablar de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo vivían la resurrección? No como la iglesia de hoy en día, que habla de la resurrección, que hace eventos. No, hermano, lo vivían con la potestad de Dios en sus vidas. A tal grado, hermanos, que potestad es el dominio o poder o facultad que se le otorga a una persona que representa una autoridad. Dice que potestad es la facultad, el poder que se le otorga a alguien que representa una autoridad. ¿A quién representa la iglesia en la tierra? En Mateo capítulo 28 viene Jesús y le dice: toda potestad me es
dada. Pero viene ahora y le dice: pero yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones. En otras palabras, Jesús dice: la potestad del Padre está sobre mí, pero esa potestad yo se la doy a la iglesia. A ver si me comprende esta mañana. Pero los creyentes que viven, hermano, en la resurrección, los que viven el mensaje, no los que hablan el mensaje, son gente que tiene potestad. Yo no estoy representando, hermano, un evangelio barato o a un hombre de esta tierra. Yo estoy representando al Rey que murió. La iglesia representa la autoridad suprema, a Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, aquel que vive en la resurrección, aquel que vive como los primeros cristianos, va a vivir un evangelio, pero con potestad. Y esto me pone triste, porque a veces en la iglesia hay gente que habla de la resurrección sin haber visto milagros. La gente habla de la resurrección igual que la tradición, igual que la religión. Pero le pregunto, ¿le ha causado algo? ¿O está haciendo cosas en usted o no está haciendo nada? Es terrible que hayan creyentes que le tengan miedo al mundo de las tinieblas. Es terrible que hayan creyentes que digan que el evangelio es poder y no sienten ese poder. Los primeros cristianos vivían, hermano, el mensaje de la resurrección con potestad, es decir, con la facultad que Dios les daba. Dice la Biblia que allá le tenían a un hombre muerto, a Pedro, se llamaba Eneas. Dijeron: Pedro se ha muerto, el discípulo Eneas. Dice que viene Pedro y llegó y oró. Dice que viene y en medio de todo les dijo: Eneas, Jesucristo te levanta. Y viene en el nombre de Jesús. Y dice que el que había muerto se levantó. Y toda la gente comenzó a decir: ¿y qué religión nueva es? Es que el evangelio no es religión, es poder de Dios. Y aquel creyente y la iglesia que vive el mensaje de la resurrección tiene que tener potestad. Hermanos, en el 2024 hay que desbaratarle los planes al diablo con la potestad, no de nosotros, sino con la potestad de Dios. Porque usted no está representando a ningún hombre de esta tierra, representa a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Embajadores de Cristo somos. Los embajadores tienen mucha autoridad. Un día nos apartaron allá por la Bernal. Yo iba en una unidad de transporte y en el microbús que yo iba, de los que viajan de a 30 creo que es, y venía del hospital a Sacamil. Yo venía ahí y cuando ya para llegar a la Bernal se oían sirenas, pero el muchacho no se apartó porque estaba subiendo gente. Ay, hermano, pero qué tremendo cómo cuidan a esas personas y cómo les abren espacio. Y cómo el muchacho, hermano, no se apartó para que pasara el embajador, que no sé de dónde era, pero llevaban 2 patrullas adelante. Por no haberse apartado, le quitaron las placas y todo, y allí lo dejaron varado y le quitaron todos los documentos. Le dijeron: porque usted no respetó y esto se respeta. Y él le dijo: mire, estaba subiendo gente, no nos interesa. Le quitaron la placa, le quitaron los documentos para que pasara, que no sé ni de dónde era el embajador. ¿Se da cuenta usted del valor que se le da a alguien que representa a un país lejano? Nosotros debemos de entender hoy que el que vive en la resurrección tiene potestad. Y por eso, si usted tiene potestad, que es la autoridad de Dios en la tierra, usted tiene que vivir con los primeros cristianos. Estaban frente a todos los que los acusaban y le dijeron: ¿con qué potestad la hacen? Y ellos le dijeron: con la potestad que Jesús nos da, con esa la hacemos. A veces lo quieren ver de menos a uno porque es cristiano, ¿verdad? Ahí va el que pierde el tiempo. Ahí va el que no hace nada. El aleluya. Antes nos decían el come gallinas. ¿Y quién no se las come? ¿O no come gallinas? Bueno, algunos no.
les ponían todo tipo de sobrenombre, pero no sabían, igual que aquellos creyentes nuevos que estaban levantando en Jerusalén, no eran conocidos por la sociedad, pero eran conocidos por el reino de Dios. Y cuando ellos se paraban, los enfermos se sanaban, los milagros se daban, porque no representaban ninguna religión terrenal como los fariseos. Ellos representaban al Dios de milagros, al Dios de poder. Una iglesia que vive en el mensaje de la resurrección va a tener potestad. Pero número dos, estos creyentes del primer siglo vivían el mensaje de la resurrección con la llenura del Espíritu Santo, a tal grado que dice el versículo 8 del capítulo 4: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de Israel. Pero me gusta la primera frase: en medio los pusieron con aquellos ojos de querérselos tragar todo el mundo. Pero Pedro y los apóstoles que estaban ahí estaban llenos del Espíritu. Les pregunto, ¿cómo estamos viviendo el evangelio? ¿Hay llenura del Espíritu Santo? ¿Hay poder del Espíritu Santo? ¿O solo estamos llevando la doctrina chineada? ¿O solo estamos llevando una vida normal? ¿O estamos diciéndole: Señor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es el idioma del cielo. Por favor, escúcheme. Para poder entender esto, la Biblia dice que ellos comenzaron a glorificar a Dios, Hechos 2:4, y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablarse. Dicho de otra manera, hermano, la llenura del Espíritu Santo no era una obra humana, era el idioma del cielo. La iglesia que vive el mensaje de la resurrección tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Si hay falta de llenura, es porque hay falta, hermano, de resurrección en el alma de cada creyente. Y a veces las iglesias, perdóneme, todas muertas y todas secas. A veces los creyentes no tienen inspiración cuando oran o cómo viven, porque no hay llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es la facultad divina para moverse en el poder del Espíritu Santo. Y una iglesia llena del Espíritu Santo tiene poder. Y ellos estaban amenazados, pero llenos del Espíritu Santo. Y muchos estamos amenazados por la crisis y vacíos del Espíritu Santo. Pero una persona llena del Espíritu Santo tiene el idioma de Dios, el idioma del cielo. Cuando ellos estaban, dice la Biblia, en el aposento, vino el Espíritu Santo. Y de ahí aquel Pedro que negaba, aquel Pedro que quiso volar la oreja o la cabeza, ya no era el mismo Pedro, era el Pedro lleno. Una iglesia que vive el mensaje de la resurrección es una iglesia que tiene la capacidad para ministrar los dones del Espíritu Santo. Templo cristiano, este año tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para hablar el idioma del cielo aquí en la tierra, para hablar el poder de Dios. Qué rico se siente sentir la presencia del Espíritu. Qué gozo, qué presencia se siente poder estar lleno. Y la palabra del Señor nos manda en Efesios 5:18. Antes dice: sed lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una necesidad urgente. Y solo una iglesia que vive el mensaje como aquellos hermanos. El mensaje de ellos no era otro, era la resurrección. Lea Hechos y dice que siempre estaban hablando de la resurrección de Cristo. Pero ¿cómo lo hacían? Con potestad. ¿Cómo lo hacían? Con llenura del Espíritu. Hermanos, hay una necesidad tremenda en cada corazón. Yo no sé por qué el enemigo ataca directamente cuando hay personas que empiezan a levantarse en una vida de comunión con Dios. Porque si hay algo que el enemigo le teme, es que hayan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque les voy a decir algo: una persona llena del Espíritu Santo va a hablar de Cristo en cualquier lugar. Una persona llena del Espíritu Santo va a poner a temblar a Satanás donde quiera. Dice que cuando aquellos hombres de Dios pasaban, hermano, la Biblia dice que la gente gritaba y decía: ahí vienen esos cristianos, ahí vienen. Cuando miraban a Jesús, dice que los hermanos, una legión, no sé cuántas legiones de demonios que estaban en un lugar,
o en el Gadareno, dice la Biblia, hermano, que aquellas legiones gritaban y le decían: ¿por qué nos atormentas antes del tiempo? ¿Qué la tienes? ¿Por qué la tienes contra nosotros? Y dice que Jesús ni siquiera había llegado a la cruz, pero los demonios temblaban cuando él pasaba. Cuando la iglesia, hermano, de los hechos pasaba, los demonios temblaban. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección hablaba en ellos, con poder, con señales y sobre todo con la presencia de Dios en sus vidas. Pero qué tristeza la que vivimos hoy en día, hermano. Cada año, la otra semana me toca que estar, y en las estadísticas que ponen en un apartado, ay, si quieres, cuando vaya usted, vaya a buscar, bueno, todas las iglesias, pero si gusta, se busca el templo cristiano. ¿De cuánto es la congregación? De tantos. ¿Cuántos son bautizados en agua? Tantos. ¿Cuántos asisten los días normales en la semana? Pero ¿sabe en cuál es la casilla más pobre que hay? ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo, con evidencias de hablar en lenguas y con milagros y con señales? Y esa casilla es la más sencilla. Bueno, es gráfica. Esa gráfica casi ni se ve. Está en rojito, solo en el asiento. Qué tristeza que hablemos de la resurrección sin la llenura del Espíritu. Qué tristeza que no hablemos el idioma del cielo y no glorifiquemos a Dios. Qué tristeza que la gente diga: no, yo soy lleno del Espíritu Santo. No, pero no lo vive. No vive eso. Qué terrible que los hermanos hablen del Espíritu Santo sin hablar, sin tener la facultad de moverse en el poder de Dios, sin moverse en ese poder grande. Les contaba a algunos hermanos en el discipulado esta mañana que dicen que por lo que está viviendo Israel ahora, dice que hay unos hermanos que están llegando allá donde están ellos en guerra, y le piden a los soldados: ¿puedo orar por usted? Y los soldados le dice: ore por mí. Y dice que lo que antes no hacían, hoy dice que le dicen: estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y hermano, y al pueblo ortodoxo le están regalando Nuevos Testamentos. Y ahora están oyendo y están viendo que Jesús, el que vino hace 2000 años, era Dios. Y hermano, yo digo: Dios bendiga a esa gente que está dispuesta a morir, si es posible, dentro, hermano, de una guerra, pero hablando del Señor con la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios desea de la iglesia hoy en día, que hablemos con la llenura del Espíritu Santo. Número 3, ¿cómo vivían los creyentes el mensaje de la resurrección? Lo vivían con revelación de la palabra. Fíjese que ahí estaban los doctores en la palabra, en la ley, pero no entendieron lo que Pedro les dice. Jesús les dice: es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y le dice: y en ningún otro, le dice, hay salvación. Todos ellos, los doctores en la palabra, habían leído el salmo que hablaba de la piedra reprobada o desechada, pero nunca habían entendido el mensaje. Y ahora Pedrito, que nunca había estado entre los estudiosos, les está dando una cátedra de lo que es el poder de la resurrección. A ver si usted me entiende, pero el evangelio no es de quien sabe más. El evangelio es de vivirlo dentro de la gracia de Dios. Y por eso es que hay gente tan humilde, hablando académicamente, pero llena de la gracia, llena del poder, porque esto no viene del hombre, esto es revelación de Dios. Gócese por aquel que tiene revelación de la palabra, porque es que vive en el evangelio. ¿Cuánta gente no entiende nada, hermano? Tiene Biblia, tiene palabra, pero no entiende ni la jota, dicen las abuelitas. Pero Pedro ahora les está dando un mensaje, porque aquel que vive en la resurrección tiene revelación de la palabra. Les pregunto acá: ¿cuántos tienen el hábito de leer la palabra del Señor y a cuántos les habla? ¿Sabe que hay gente que tiene Biblias, pero la lee como una revista? No entiende. Pero hay gente que agarra la Biblia y cuando le habla, le dice: Señor, porque esto se llama que Cristo ha resucitado en mi mente, en mi corazón, y puedo entender. Una hermanita que estaba en la iglesia tradicional antes me contaba que siempre ella leía la Biblia, pero me dice: pastor, yo nunca la entendí.
Cuando llego a la gracia, llego al evangelio, yo leo la Biblia, pastor, y yo lloro, me dice ella. Yo la siento, yo siento a Dios hoy a través de la palabra. Ahora entiendo porque se me ha quitado el velo. Aquellos creyentes del primer siglo podían entender, hermano, las revelaciones, pero los demás no podían entender nada, porque esto solo se hace cuando se vive, no cuando se habla, cuando se vive en la resurrección. Pero lo último, porque dije que iba a ser breve, y es lo que más me impactó de este capítulo esta semana, y es número 4, que los creyentes del primer siglo vivían la resurrección con analogía. Y usted me va a decir, pastor, ¿y qué es eso? Decirle que la analogía, dice que el diccionario, que es una aproximación, una copia o un paralelismo. Un paralelismo, es decir, que dice el texto que aquellos que los estaban condenando, viendo a Pedro y a Juan, dice que habían sido o eran hombres sin letra. Es decir, que el texto está diciéndonos, miren, lamentablemente estos dos hombres, Pedro y Juan, tenían muy poco estudio académico. Aparte de eso, dice que eran del vulgo, o sea, no eran de la alta, pues, como el pastor que nació en un cantón, para que me entienda. Eran del cantón Las Pilas, San Ignacio, Chalatenango. Aleluya, dicen ustedes nacieron también en un hoyo, en un rincón, no eran personas. Y hay algunos que se quieren ser de Las Pilas. No aceptamos gente de aquí allá en Las Pilas. Eran personas que no eran conocidas, no tenían un estudio quizás alto, pero oiga esta palabra, la analogía. Pero dice el texto, le reconocieron que habían estado con Jesús. Otro texto dice que no pudieron callar a Pedro y a Juan porque se parecían a Jesús. ¿Sabe qué es vivir? Con la analogía dice que es vivir o parecerse. Es una copia. O sea que cuando vieron a Pedro y a Juan, en 3 años se les había metido Jesús a ellos. Dice que Pedro negó al Señor allá en un patio de uno del concilio. Y el problema es que Pedro ya no podía hablar como Pedro. Pedro ahora hablaba como Jesús. Y dijo, no, le dijeron, este andaba con ellos. No, yo no niego eso. Es que te condena que hablas como ellos. Hablaba como el Galileo. ¿Sabe por qué la iglesia no vive el mensaje de la resurrección? Porque no se parece a Cristo. La gente hoy en Navidad, y voy a aprovechar, se pareció más a Santa que a Cristo, porque se perdieron todo diciembre. Quería llegar acá, pero la iglesia que se parece a Cristo habla como Cristo, camina como Cristo. Hace unos días visitaba una persona y me dijeron algo de alguien de aquí de la iglesia. Pastor, esa persona de verdad refleja a Dios. ¿Qué se siente? Saber que usted se encuentre a alguien y le diga, esa persona de verdad que vive. Esa persona da testimonio del evangelio. Y ahora viene y decían, no podemos hacer nada. Reconocemos que Pedro y Juan decían, son hombres sin letra, son gente que no han estado en las oficinas acá de nosotros, no han tenido un nombre en Jerusalén. Nadie sabía quién era Pedro, nadie sabía que era Juan, solo sabían que eran unos pescadores común y corriente. Pero lo que sí es que se parecían a Jesús. Iglesia de Dios, parezcámonos a Jesús. Tenemos que entender algo, que la iglesia que se parece a Jesús es aquella que vive la palabra, que vive en el amor, que vive en la gracia y sobre todo en la llenura de su presencia en esta tierra. Es terrible saber decir que somos cristianos, pero que no nos parecemos. Ay, cuánta gente, y esto no quiero tirar, no quiero ser grosero,
con la gente no cristiana. Pero hay gente que dice, no, yo soy de la iglesia tal, dice. Pero lamentablemente no viven como la iglesia. Es terrible que la iglesia celebremos la resurrección sin parecernos al que resucitó. No, lo voy a volver a decir. Qué terrible que hablemos del resucitado sin nosotros parecernos a quien nos dio la vida eterna. Yo creo que todos acá deberíamos de salir con el reflejo de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que cuando Moisés subió al monte, cuando bajó, tenía tanta gloria que dice que tuvieron que ocultarle porque traía la gloria del Señor en su rostro. Usted y yo debemos de parecernos a aquel que nos dio la vida eterna a cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que vivir con la analogía de parecernos a Jesús. Le voy a decir algo: nunca se compare con un hermano en la fe. Pastor, cuando yo aconsejo a alguien me dice, sí, pero yo voy más al culto que el hermano Víctor. Nunca se compare con el hermano. Sí, pastor, pero yo oro más que usted. No se compare conmigo. Cuando usted quiera compararse con alguien, compárese con Jesús, no se compare con una persona. Porque la Biblia dice que debemos llevar a la estatura, no de Carlitos, sino a la estatura del varón perfecto. Porque a veces nos queremos comparar, pero yo soy mejor que la hermana Mayra. Grave error. Cuando usted se compare, tiene que compararse con Jesús. Tiene que decir, es que yo me parezco. ¿En qué? No sé. Pero tiene que parecerse a Jesús. Póngase de pie y pregúntele al de la par, ¿a quién te parece? Algunos me dicen, pastor, yo quiero parecerme a usted. Qué grave error. Qué grave error. A mí me gustaría, me dicen algunos en broma, quisiera ministrar como usted. Ese es un grave error. ¿A quién se parece usted? ¿A quién imita usted? Oiga lo que dice la Biblia, que aquellas personas vivían en la resurrección de Cristo, vivían en la presencia de Dios con testigos, a tal grado que el texto final dice, porque no podemos, decía, de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquellos que vivimos en el poder de la resurrección tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que empezar a decirle, Señor, dije que iba a ser breve porque el video tiene un mensaje impresionante de cómo vivimos y de lo que Dios ha hecho. Pero estos primeros cristianos vivían con potestad de lo alto, lo que la iglesia ha perdido. Vivían con la llenura, otra de los aspectos que hemos perdido. Vivían con la revelación de la palabra y vivían con un parentesco de quién era Jesús. No sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia que de repente van a un supermercado o alguna comercial o van en el bus y de repente alguien se les queda viendo así como sonriendo. Ya de repente, cuando ya lo ven a usted, le dice, mire, yo no sé por qué, es que yo sentía que usted, nadie me lo dijo, pero es que yo vi una gracia, yo siento que usted es hijo de Dios sin que usted lo diga. A alguien le ha pasado que le han dicho, es que yo no sé, pero yo sentía que usted era hijo de Dios. Qué bonito que de aquí en adelante comencemos a reflejar a Cristo. Seamos diferentes. Que vivamos encarnado el sacrificio. Que vivamos con ese amor y esa gracia y esa ternura que el Padre quiere dar. Cantamos. Mientras cantamos, aquellos que van a hacer uso de la cena del Señor van a ponerse a los extremos y a un lado, y los servidores están muy bien vestidos allá atrás, nos van a ayudar a poner a las personas en su lugar. Gracias, Jesús.